Existe un patrón matemático invariable en la historia de los imperios, una secuencia de eventos que se repite con la precisión de un reloj cada vez que una potencia hegemónica alcanza la fase terminal de su ciclo de vida. El patrón comienza siempre con la arrogancia del gasto desmedido, financiado por una deuda que crece exponencialmente hasta volverse impagable. Cuando la matemática de la deuda supera la capacidad de la realidad para sostenerla, la casta gobernante se enfrenta a una encrucijada en admitir la insolvencia y enfrentar el colapso inmediato, o recurrir al engaño para comprar tiempo. La historia demuestra que siempre eligen el engaño, y el mecanismo central de este engaño es la manipulación secreta de las reservas de valor del imperio, aquello que respalda la confianza en su moneda, el oro, a los activos reales, en las sombras, lejos del escrutinio público. El Estado comienza a mover, vender, hipotecar o simplemente redefinir contablemente sus reservas para ocultar la magnitud del agujero financiero. Esto no es una teoría conspirativa, es un hecho forense documentado en la autopsia de cada gran civilización que ha caído. Lo vimos en la Roma imperial, cuando la expansión militar y la burocracia estatal exigieron más recursos de los que el imperio podía generar. Los césares no redujeron el gasto. En su lugar, comenzaron a envilecer secretamente el denario de plata. Redujeron el contenido de metal precioso, mezclándolo con cobre, mientras mantenían el valor nominal de la moneda. Fue un robo silencioso a la ciudadanía romana para financiar la supervivencia de la élite política. Lo vimos en la República de Weimar en Alemania. Aplastada por las deudas de guerra, la clase política vendió desesperadamente sus reservas de oro en los mercados internacionales, a puerta cerrada, en un intento fútil de estabilizar el marco antes de recurrir a la impresión masiva que destruyó su sociedad. El patrón se repite hoy, ahora mismo, con los Estados Unidos de América, la nación más endeudada en la historia de la humanidad. Mientras la deuda nacional supera los 34 billones de dólares. El Tesoro y la Reserva Federal utilizan mecanismos contables opacos, revalorizaciones arbitrarias y acuerdos de swap clasificados para ocultar la verdadera situación de sus reservas de oro. La auditoría de Fort Knox es una ficción burocrática. Están moviendo los activos en secreto para mantener la ilusión de solvencia del dólar. La pregunta crítica no es si esto está sucediendo. La evidencia es abrumadora. La pregunta crítica es ¿qué significa esto para usted, el ciudadano del mundo hispano? Si la mayor potencia económica del planeta, el emisor de la moneda de reserva global, necesita recurrir a trucos contables de trilero para mantener su sistema a flote. Las implicaciones para las economías frágiles de Latinoamérica y España son catastróficas. Nuestras economías son satélites que orbitan alrededor del dólar. Nuestros sistemas financieros están construidos sobre la presunción de la estabilidad estadounidense. Somos adictos a su moneda porque nuestras propias castas políticas han destruido las nuestras. Si los cimientos del dólar están podridos, el edificio entero se vendrá abajo, y las primeras estructuras en colapsar serán las periféricas. El mundo hispano no será un espectador en este proceso. Será el primer daño colateral, significativo. Cuando el gigante se tambalea, los que están a su sombra son aplastados. Este análisis forense tiene un solo propósito: diseccionar la mecánica exacta de esta estafa global. No nos basaremos en especulaciones ni en opiniones. Utilizaremos datos históricos y patrones económicos irrefutables para demostrar cómo el reajuste que se está gestando en las sombras del sistema financiero internacional está diseñado para transferir las pérdidas de la élite global a los ahorradores desprevenidos. Los números indican que el ciudadano promedio en España y América Latina está posicionado matemáticamente para absorber el golpe más duro de este ciclo histórico. Entender cómo mueven el oro en secreto es entender cómo planean confiscar su futuro. El proceso ya ha comenzado. Es necesario validar la sensación que usted tiene cada vez que recibe su salario o realiza una compra. Esa percepción persistente de que el dinero en sus manos se disuelve, que su poder adquisitivo se erosiona mes a mes, no es producto de su imaginación. En el mundo hispano, esta ansiedad es una cicatriz generacional. Es el resultado de un trauma compartido, nacido de décadas de crisis cíclicas, devaluaciones abruptas, corralitos bancarios y cambios de moneda que borran los ceros de los ahorros de toda una vida.
La casta política y los medios de comunicación afines intentan normalizar esta situación. La Dicken QEs, inflación global, que son factores externos, o que es un sacrificio temporal necesario. Eso es una mentira calculada diseñada para mantener la paz social mientras continúa el saqueo. La ansiedad que usted siente no es paranoia, es una respuesta racional y correcta ante un sistema diseñado para empobrecerlo sistemáticamente. Sus instintos son correctos. El sistema no está roto. Está funcionando exactamente como fue diseñado para beneficiar a sus arquitectos. Cuando hablamos de mover oro en secreto, en las altas esferas del poder global, estamos describiendo la manifestación física de un concepto económico conocido como represión financiera. Este es el mecanismo preferido por las castas políticas corruptas e insolventes para sobrevivir. Cuando el Estado depredador gasta consistentemente más de lo que recauda mediante impuestos visibles, una constante en el mundo hispano, acumula una deuda insostenible. Llegado un punto, aumentar los impuestos directos se vuelve políticamente suicida. Es entonces cuando recurren a la represión financiera, un conjunto de políticas ocultas diseñadas para transferir riqueza de los ahorradores, usted, al Estado deudor. Ellos, sin necesidad de legislación ni debate público. Es un impuesto invisible y cobarde. Utilizan la inflación deliberada para licuar el valor real de sus deudas. Mantienen las tasas de interés artificialmente bajas por debajo de la inflación, asegurando que sus ahorros en el banco pierdan valor real cada día, mientras el gobierno se financia a costa de su patrimonio. Mover las reservas, cambiar las reglas contables, manipular la moneda. Todas son tácticas dentro de esta estrategia de represión. Debe comprender la motivación fundamental del enemigo. La clase política que gobierna la mayoría de las naciones hispanas, al igual que sus contrapartes en el centro del imperio, no tiene como prioridad el bienestar social ni el desarrollo económico a largo plazo. Su objetivo primario es la supervivencia en el poder y el enriquecimiento de sus redes clientelares. El gasto público descontrolado no es un error de cálculo, es la herramienta esencial para comprar lealtades y mantener la maquinaria del partido funcionando. En este esquema, la moneda nacional, los fondos de pensiones y las reservas del Banco Central no son activos sagrados de la nación. Son herramientas sacrificables. Son el combustible que están dispuestos a quemar para mantener el motor de su poder funcionando un día más. Si para sobrevivir una elección más deben devaluar su salario a la mitad o hipotecar el oro de la nación en secreto, lo harán sin dudarlo. La historia prueba que la casta política siempre sacrificará la prosperidad de la ciudadanía antes que renunciar a sus privilegios. Es crucial entender que este colapso no será un evento único y cinematográfico. Hollywood nos ha condicionado a esperar una explosión repentina, un día cero donde todo se detiene. La realidad económica es más insidiosa. Es un proceso, no un evento. Es una erosión lenta, constante y deliberada. Como las termitas en los cimientos de una casa, la represión financiera trabaja silenciosamente durante años. Roban un pequeño porcentaje de su poder adquisitivo cada año. Cambian una regulación bancaria oscura. Reasignan una partida de reservas en el balance del Banco Central. El diseño del proceso se basa en que el ciudadano promedio está demasiado ocupado sobreviviendo al día a día como para notar los cambios estructurales en la fontanería financiera. La intención es que, para cuando las grietas en las paredes sean innegables y el techo comience a ceder, la transferencia de riqueza ya se haya completado y sea demasiado tarde para reaccionar. La fase de erosión lenta ha terminado. Ahora, estamos entrando en la fase de aceleración visible. El Imperio Romano, en su apogeo, representó la máxima expresión del poder militar, administrativo y económico. Un coloso que extendía su influencia desde Britania hasta Egipto. Sin embargo, detrás de la fachada de mármol y legiones invencibles, se gestaba una crisis financiera que, con la precisión de un virus incubado, terminaría por desmantelar su estructura. El patrón de gasto excesivo fue el origen de su eventual declive. La expansión territorial constante, las campañas militares interminables y una burocracia cada vez más hinchada, exigieron recursos que superaban con creces la capacidad productiva y fiscal del imperio. Los ingresos por impuestos no eran suficientes para cubrir los costos de mantener un ejército de cientos de miles de hombres, construir y mantener una vasta infraestructura
y alimentar a una población urbana cada vez más dependiente de subsidios estatales. La deuda acumulada por la élite imperial alcanzó proporciones insostenibles. No existía la noción de ajuste fiscal en una Roma que creía en su propia infinitud. El déficit se convirtió en la norma, y la necesidad de financiarlo dio origen a la primera gran manipulación secreta de una moneda hegemónica. La historia de Roma no es un cuento de invasiones bárbaras iniciales, es la historia de una implosión económica autoinfligida por la irresponsabilidad fiscal. La matemática de la decadencia estaba escrita mucho antes de que se saqueara la primera ciudad. La primera fase de esta manipulación fue sutil. Los primeros emperadores, como Nerón, enfrentados a la necesidad de financiar sus extravagancias y las crecientes demandas del Estado, encontraron una solución que no requería aumentar impuestos ni admitir un déficit. Iniciaron la práctica de reducir el contenido de plata pura en el denario, la principal moneda del imperio. En lugar de acuñar monedas con el 100% de plata, comenzaron a mezclarlas con metales base, como el cobre. Inicialmente, la reducción fue mínima, imperceptible para el ciudadano común. El denario seguía teniendo la apariencia de una moneda de plata, y el Estado podía acuñar más monedas con la misma cantidad de metal precioso. Esto significaba que, con cada moneda, acuñada con menor contenido de plata, el Estado estaba, esencialmente, imprimiendo dinero, licuando sus deudas y financiando su gasto público, descontrolado a expensas del poder adquisitivo del pueblo. Este proceso fue ejecutado en secreto, sin anuncios públicos ni debates en el Senado. Era un robo inflacionario silencioso, diseñado para que la población no percibiera la devaluación hasta que fuera demasiado tarde. La confianza en la moneda, el pilar de cualquier economía, comenzó a erosionarse desde dentro. La segunda fase fue la aceleración cínica de esta práctica. Lo que comenzó como una medida sutil bajo Nerón se convirtió en una política monetaria descarada por parte de sus sucesores. Emperadores como Cómodo y, más tarde, Caracalla, llevaron el envilecimiento del denario a extremos nunca antes vistos. La moneda que alguna vez contuvo casi el 100% de plata, llegó a tener menos del 5%. Era, en esencia, una moneda de cobre bañada en una fina capa de plata. La producción de moneda devaluada se disparó, inundando la economía con dinero sin valor real. El resultado fue una hiperinflación galopante. Los precios de los bienes básicos se multiplicaron exponencialmente. La clase media romana, que había ahorrado en denarios de plata, vio cómo su patrimonio se evaporaba en cuestión de años. La confianza en el Estado, y en su moneda, desapareció por completo. La gente dejó de aceptar las monedas devaluadas, recurriendo al trueque, o acaparando cualquier metal precioso que pudiera encontrar. La economía se desintegró. Los mercados colapsaron, las legiones comenzaron a exigir pagos en oro real, y la cohesión social se disolvió bajo el peso de la desesperación económica. La lección de Roma es inequívoca. El imperio no cayó primariamente por invasiones bárbaras externas o plagas incontrolables. Esos fueron síntomas. La causa raíz fue la destrucción interna de su moneda para financiar un Estado obeso y una clase política irresponsable. La élite gobernante, incapaz de gestionar la deuda generada por su propio gasto público descontrolado, optó por la vía secreta y destructiva de la devaluación monetaria. Esta manipulación silenciosa no solo despojó a la ciudadanía de su riqueza, sino que también desmanteló la confianza en las instituciones romanas. La gente dejó de creer en el valor del denario, y por extensión, dejó de creer en el valor de Roma. El imperio destruyó su propia moneda para pagar sus deudas, y al hacerlo, selló su propio destino. La pérdida de confianza en el valor intrínseco de la moneda fue la verdadera estocada que condujo a su eventual colapso. El patrón de endeudamiento excesivo, manipulación secreta de reservas y devaluación como política de Estado, no es una anomalía histórica romana. Es un ciclo recurrente, una constante matemática, en el análisis forense de la caída de imperios. Un caso que ilustra esta inevitabilidad con brutal claridad es el de la República de Weimar en Alemania. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania fue aplastada por una deuda de guerra impagable y por las exigencias de reparaciones. La nueva república intentó inicialmente mantener una apariencia de solvencia, respaldando su moneda con las reservas de oro del Reichsbank. Sin embargo, la presión era inmensa. La clase política de Weimar, desesperada por cumplir con las exigencias de los aliados,
y financiar un creciente gasto interno. Comenzó a vender sus menguantes reservas de oro en los mercados internacionales. Estas operaciones se realizaban en secreto, lejos del escrutinio público, en un intento inútil de apuntalar un marco alemán que ya se desmoronaba. La venta de oro era una medida de último recurso, una señal inequívoca de que el Estado estaba agotando sus activos reales. Cuando las reservas físicas se agotaron, la única vía restante fue la impresión descontrolada de dinero. El resultado fue la hiperinflación más notoria del siglo XX. El marco alemán perdió todo su valor. La gente necesitaba carretillas llenas de billetes para comprar pan. Los ahorros de toda una vida se evaporaron literalmente de la noche a la mañana. La destrucción de la moneda de Weimar no fue un accidente económico. Fue la consecuencia directa e ineludible de un gasto público descontrolado y de una manipulación de las reservas que culminó en la monetización desenfrenada de la deuda. El pueblo pagó el precio de la irresponsabilidad de su élite. Avanzando en el tiempo, el patrón de manipulación secreta de activos para gestionar una deuda masiva se manifiesta de nuevo, de manera más sofisticada, en los Estados Unidos. En 1971, Estados Unidos enfrentaba una crisis sin precedentes. Décadas de gasto militar masivo en la guerra de Vietnam y la expansión de programas sociales, sin una base fiscal sólida, habían generado un déficit crónico. El mundo, que sostenía dólares, bajo la promesa de que eran tan buenos como el oro a $35, la ONS, comenzó a dudar. Bancos centrales extranjeros, conscientes de la creciente deuda estadounidense y de la insuficiencia de las reservas de oro en Fort Knox para respaldar todos los dólares en circulación, empezaron a exigir la conversión de sus dólares en oro físico. Esta fuga de oro masiva puso a la administración Nixon contra la pared. La promesa de convertibilidad era insostenible. La solución secreta llegó el 15 de agosto de 1971, en el Nixon Shock. Estados Unidos, de manera unilateral y sin consulta, cerró la ventanilla de oro, rompiendo el acuerdo de Bretton Woods. La convertibilidad del dólar en oro fue suspendida permanentemente. Fue un incumplimiento de contrato a escala global, una admisión implícita de insolvencia, pero disfrazada como una medida temporal para proteger el dólar. El dólar se convirtió en una moneda fiduciaria pura, respaldada únicamente por la fe en el gobierno de Estados Unidos y su capacidad para recaudar impuestos. La manipulación secreta del oro, en este caso la negativa a entregarlo, fue el paso previo a la redefinición total del sistema monetario mundial. Hoy, la opacidad dorada de Estados Unidos persiste, con una deuda nacional que supera los 34 billones de dólares y un gasto público fuera de control. La tentación de manipular las percepciones es más fuerte que nunca. El Tesoro de IUHUM reporta oficialmente unas 8.133 toneladas de oro, la mayor reserva del mundo. Sin embargo, la última auditoría completa y transparente de Fort Knox, donde se supone que reside la mayor parte de este oro, se realizó en 1953. Desde entonces, las auditorías han sido meros conteos internos de sellos y barras, sin verificación externa, independiente. Existen constantes rumores y teorías bien fundamentadas sobre swaps de oro, arrendamientos a bancos de inversión y revalorizaciones contables, que permiten a Estados Unidos utilizar el mismo oro varias veces, o manipular su valor en los balances, para que la relación deuda-reservas parezca manejable. Estos mecanismos opacos son la continuación moderna del patrón al mover oro en secreto para reducir la percepción de la deuda sin que nadie lo note. La ilusión de solvencia se mantiene, pero la realidad matemática es otra. El patrón no ha cambiado, solo ha evolucionado en complejidad. La conclusión es ineludible y brutalmente consistente. Tres imperios distintos, en Roma, la Alemania de Weimar y los Estados Unidos. Tres momentos históricos, tres contextos culturales, el mismo mecanismo subyacente de destrucción. La deuda excesiva generada por el gasto público descontrolado de una casta política irresponsable conduce inevitablemente a la manipulación secreta de las reservas de valor y, en última instancia, a la devaluación masiva de la moneda. El oro es el primer activo en ser sacrificado, ya sea mediante el envilecimiento, la venta encubierta o la manipulación contable. El esquema es un ciclo, no es una casualidad. Es una ley económica inquebrantable,
que ha sellado el destino de civilizaciones enteras. La historia es un guión que se repite, y los personajes que pagan el precio son siempre los mismos, a los ciudadanos comunes. Y ahora, la parte más crucial de nuestro análisis en el veredicto, para el mundo hispano. Si el dueño del dólar, la economía más grande y supuestamente estable del planeta, necesita recurrir a la manipulación secreta de sus reservas de oro para maquillar su insolvencia, ¿qué esperanza tienen nuestras monedas locales? Miren a su alrededor en España, en Argentina, en México, en Colombia, miren sus ahorros menguando. Miren a sus líderes. La ansiedad que sienten no es infundada. Es la premonición de un patrón histórico que se manifiesta una vez más en sus bolsillos. El sistema financiero global está interconectado. La decadencia en el centro del imperio siempre envía ondas sísmicas a la periferia. Y la periferia, con sus propias debilidades estructurales, es la primera en colapsar bajo la presión. Lo que Estados Unidos hace con su oro en secreto, lo que el Banco Central Europeo permite con su balance, repercute directamente en la estabilidad de la peseta o el peso, que ya están bajo el asedio de sus propias castas políticas corruptas. La historia es un espejo, y lo que refleja ahora para el mundo hispano es la imagen del desastre inminente. El primer punto de la lista de verificación del apocalipsis hispano es el gasto político descontrolado. Nuestra clase política corrupta ha copiado el modelo de gasto sin freno de los imperios en declive, pero sin la capacidad de emitir la moneda de reserva mundial. Durante décadas, los gobiernos de España y Latinoamérica han inflado sus burocracia, creado redes clientelares masivas y lanzado programas populistas insostenibles. Han prometido el cielo y la tierra, financiándolo todo con una deuda creciente. Esta deuda es la misma espada de Damocles que colgó sobre Roma y Weimar. La diferencia es que, a diferencia de Yuan, que puede imprimir dólares globales, nuestras naciones imprimen pesos y euros locales, cuyo valor es mucho más frágil. La incapacidad de la casta política para vivir dentro de sus medios, o para ser transparente sobre el verdadero estado de las finanzas públicas, es una constante. La deuda local es, en muchos casos, matemáticamente, insostenible. Esta irresponsabilidad genera una necesidad constante de buscar atajos, de mover activos o de devaluar la moneda para licuar los pasivos del Estado. El patrón está ahí, en check. El segundo punto de esta lista de verificación es la devaluación como política de Estado. Ante la deuda masiva y la incapacidad o falta de voluntad para recortar el gasto o implementar reformas estructurales, la única herramienta que la clase política corrupta utiliza recurrentemente es la devaluación monetaria, es decir, la inflación. Destruyen el poder adquisitivo de su moneda para licuar sus propias deudas. Los bancos centrales, su préstamo independientes, se convierten en meras imprentas al servicio del tesoro, emitiendo dinero sin respaldo productivo para financiar los déficits fiscales. Esta es la misma estrategia que llevó a la ruina a la Roma imperial y a la Alemania de Weimar. El mecanismo es simple. El Estado se endeuda, imprime dinero para pagar esa deuda, y el valor de los ahorros de la gente se evapora. En el mundo hispano, esta estrategia se ha ejecutado con una crueldad metódica, convirtiendo a los ciudadanos en víctimas pasivas de un robo silencioso. Cada vez que el Banco Central emite más moneda para financiar el gasto público, está moviendo el valor de sus activos reales, sus casas, sus esfuerzos, sus ahorros al balance del Estado. El patrón se confirma una vez más, en check. En este preciso instante, el mundo hispano está atrapado en una doble trampa. Por un lado, sufre la inflación importada, la consecuencia directa de la manipulación del dólar, y la expansión monetaria de las grandes potencias SEOMO. Analizamos en el tópico 1. Cuando Estados Unidos devalúa el dólar, el precio de los bienes importados para España y Latinoamérica sube automáticamente. Por el otro lado, padecemos la destrucción monetaria, autoinfligida, por nuestros propios gobernantes, ineptos y corruptos, que utilizan la inflación y el gasto público descontrolado para mantenerse en el poder. Estamos en la fase avanzada de empobrecimiento acelerado. No es un presagio, es una realidad documentada. La erosión del poder adquisitivo, la pérdida de confianza en las instituciones y la sensación de que el futuro es más incierto que el pasado son las características innegables de esta fase. El ciclo de la historia económica
no perdona. Quizás piensen que aquí no pasará de la misma manera que en otros lugares. Quizás se aferren a la esperanza de que un cambio de gobierno o un nuevo préstamo de un organismo internacional solucionará los problemas. Algunos incluso se engañan creyendo que ya tocamos fondo y que la recuperación es inminente. Esa es la falsa esperanza que la casta política y sus medios afines intentan vender. Es la narrativa diseñada para mantener la pasividad del público, para evitar el cuestionamiento incómodo, para ganar tiempo mientras el saqueo continúa. Es el optimismo infundado que precede al colapso final. La historia es clara. Estas promesas son vacías. Los problemas estructurales de deuda, gasto público descontrolado y manipulación monetaria no se resuelven con discursos, sino con sacrificios impopulares que ninguna clase política quiere asumir voluntariamente. El fondo es un concepto elástico cuando la confianza se ha evaporado. Pero al esquema no le importa el optimismo. A la matemática económica no le afectan las promesas electorales. La historia es cíclica, no lineal. Los patrones que hemos desglosado en este análisis no son meras coincidencias, son las leyes inmutables de la economía cuando la responsabilidad fiscal es abandonada. El ciclo de endeudamiento excesivo, manipulación secreta de activos oro, devaluación de la moneda y colapso de la confianza es tan predecible como la ley de la gravedad. Hemos visto cómo Roma lo experimentó, cómo Weimar lo padeció y cómo Estados Unidos lo está ejecutando de una forma moderna. El mundo hispano, con sus vulnerabilidades inherentes y su historial de irresponsabilidad fiscal, no es una excepción a esta regla. Ignorar los patrones es firmar su propia sentencia económica. La dura verdad es que lo que viene no es una sorpresa para quienes saben leer las señales. Si quieren sobrevivir a lo que viene, a la fase de reajuste global y al inminente deterioro económico local, deben entender estos mecanismos, deben reconocer el patrón antes de que sea demasiado tarde. Este canal es su herramienta, su guía forense en la oscuridad. Suscríbanse. No es una sugerencia, es una necesidad para la supervivencia económica en tiempos de colapso programado. El conocimiento es su única defensa contra la manipulación de la casta política y el Banco Central. Porque cuando llegue la fase más aguda, la fase final de este ciclo de deudas y devaluaciones, querrán entender por qué sus ahorros desaparecieron, por qué sus propiedades perdieron valor y por qué la estabilidad que conocían se desvaneció. Las respuestas no están en las noticias diarias, ni en los discursos políticos. Las respuestas están en el pasado. Están en los patrones históricos que se repiten con una exactitud aterradora. Las herramientas para protegerse están aquí, en este análisis implacable de la realidad. El futuro no está escrito al azar. Es la consecuencia inevitable de las decisiones económicas tomadas en el pasado. El oro se mueve en secreto, pero las consecuencias son públicas y devastadoras.